Muy buenas tardes. Nos place verdaderamente extender a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a este nuevo evento del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración. Hemos recibido con un muy afectuoso abrazo nuestro eximio conferencista esta tarde, el doctor José Narro, ex rector de la UNAM, secretario de Salud, y no escatimamos brindarle de nuevo nuestro aplauso de agradecimiento. A la derecha del doctor Narro nos honra con su presencia el señor director de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Tomás Humberto Rubio. Y a la izquierda del presidium, a la derecha de ustedes, el coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, exdirector de nuestra facultad, expresidente de la Junta de Gobierno de nuestra universidad, doctor Alfredo Adam. Sea tan amable, doctor maestro Tomás Rubio, de dirigirnos sus palabras. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La verdad es que nos da muchísimo gusto, es un honor recibir en esta Facultad de Contaduría y Administración al doctor José Narro Robles, secretario de Salud y eximio rector de nuestra Universidad Nacional en el periodo 2007-2015. Por supuesto, le damos la más afectuosa bienvenida, así como a todas y a todos ustedes, distinguidos maestros, alumnos y funcionarios, con el gusto de escuchar disertar a tan ilustre conferencista en este Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, que vale la pena mencionar que durante su gestión como rector fue quien hizo el acuerdo para este seminario y vale mucho la pena porque ha dejado muchísimo para nuestra facultad. Al doctor Alfredo Adam, coordinador de este Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización y exdirector de nuestra facultad, nuestro reconocimiento por la organización de esta sesión académica, nuestro afecto de siempre y el compromiso del apoyo irrestricto a este seminario. Les agradezco a todas y a todos ustedes. Bienvenido, señor secretario. Bueno. Doctor Alfredo Adam, sea tan amable de dirigirnos unas palabras. Buenas tardes a todos ustedes. Pretendo ser muy breve, respetando el tiempo y el tiempo de nuestro ilustre invitado. El 11 de septiembre del 2014, el doctor José Narro Robles, rector en esa fecha de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, emitió el acuerdo de creación del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, publicado el mismo día en la Gaceta Universitaria. Repito, 11 de septiembre del 14. Ante la proximidad del 4º aniversario de la fundación de nuestro seminario, nos complace particularmente recibir al doctor Narro en esta Facultad de Contaduría y Administración, su sede permanente, y expresarle de viva voz el reconocimiento de esta comunidad que lo aprecia con sincero agradecimiento. En estos 4 años de vida académica, hemos venido realizando actividades de investigación, debate y divulgación de los temas que inciden en el cumplimiento de la gobernabilidad y la fiscalización, según lo prescriben los objetivos de nuestro seminario, informando de todo ello a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Es muy significativo que hoy podamos destacar ante nuestro ilustre creador que gracias a su confianza e inspiración hemos organizado 22 conferencias y mesas de discusión en torno de nuestras 2 materias principales, convocando a maestros y alumnos, especialmente de las áreas de posgrado, a discutir bajo la perspectiva de ambos conceptos algunos problemas que afectan la gobernabilidad nacional,
contando con todos los casos con la participación de profesionales y académicos expertos en cada uno de dichos temas. Así hemos discutido sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma laboral en proceso, el impacto de diversos eventos internacionales en la economía mexicana, la fiscalización de los partidos políticos y los candidatos independientes, ética pública, derechos humanos, seguridad y justicia penal, auditoría forense, fiscalización de recursos para la reconstrucción de los sismos, empresas familiares en tiempo de crisis, administración de recursos humanos, control interno, rendición de cuentas y gobernanza democrática. Con el fin de extender el trabajo de investigación y consulta, fundamos la serie de cuadernos de gobernabilidad y fiscalización en las que hasta ahora hemos editado 18 cuadernos, más 2 que están en prensa, cuya distribución gratuita cubre un universo de más de 1,000 destinatarios de los sectores académicos, gubernamental, empresarial, privado y gremial de diversas disciplinas profesionales. Más de 1,000 ejemplares se están editando. Decidimos publicar en una misma edición los textos de los 10 primeros cuadernos y el libro fue presentado bajo el título de Gobernabilidad y Fiscalización, reflexiones críticas sobre sus bases conceptuales, retos y perspectivas, en una brillante ceremonia académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas en donde fue presentado este libro. Además de las actividades antes mencionadas que se han realizado en nuestra universidad, el seminario fue invitado por el Senado de la República a organizar un ciclo de conferencias dentro de su programa para el fortalecimiento de la cultura ética y ofrecimos un ciclo de 5 conferencias, ponencias magistrales impartidos por miembros de nuestra Academia Universitaria de Fiscalización, cuyo contenido se publicó en el segundo libro con el título Cultura de la Integridad Pública y Combate a la Corrupción, coeditado por el Senado de la República, la UNAM, y presentado recientemente en la Sala Xicotenca, antigua sede de la Cámara de Senadores. Desde su creación, y según el acuerdo que lo instituyó, el Seminario Universitario de Fiscalización es dirigido por un consejo consultivo integrado por notables universitarios, a cuyas orientaciones se debe el fecundo trabajo académico al que me he referido en estas breves reflexiones. Por último, le pido al doctor Jorge Barajas se sirva a ofrecernos una breve semblanza, muy breve, porque podríamos tomar mucho tiempo, de nuestro distinguido conferenciante. Muchas gracias. El doctor José Narro Robles es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. En nuestra UNAM, como todos sabemos, se desempeñó como secretario general, después director de la Facultad de Medicina, y entre 2007 y 2015 como su ilustre rector. El doctor Narro ha sido secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social y subsecretario de las Secretarías de Gobernación y de Salud. A partir del 8 de febrero de 2016, fue nombrado secretario de Salud por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Don José Narro es autor y coautor de una producción académica conformada por 120 artículos y capítulos de libros de orden científico y 250 de divulgación. Ha participado como ponente en cerca de 950 foros en nuestro país y en el extranjero. También ha recibido múltiples distinciones, entre otras 21 doctorados honoris causa, 6 de ellos de universidades de España, Inglaterra, Cuba, Perú, Chile y Estados Unidos,
al igual que condecoraciones de los gobiernos de España, Francia y Chile. Bienvenido a su casa, doctor. Lo escuchamos con mucho gusto y mucha atención. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La verdad es que es un gusto estar aquí. Yo les agradezco enormemente la invitación y ahorita haré un señalamiento en lo particular a este respecto. Y entiendo el malestar que les embarga en este momento. No tengo duda de que, y no voy a hacer una votación, pero ni a formar una comisión para que se estudie el tema, pero estoy seguro que si les preguntara dónde preferirían estar en este momento, dirían que viendo el partido de fútbol de España contra Portugal. Y si yo me lo preguntara a mí mismo, diría aquí. Yo sí prefiero estar aquí. Y de verdad quiero dar las gracias, por supuesto, al doctor Alfredo Adam y al señor director de esta facultad. Al doctor Alfredo Adam por muchas razones, porque con él tengo una relación que se remonta a la primera parte de los años 80, ya son varios años, muchos años, y a lo largo de todo este trayecto, la universidad, la Secretaría de Salud, algunos otros espacios laborales me han permitido tener una relación con él. Y efectivamente, hace algunos años, él tuvo una iniciativa que a mí me pareció muy prudente y adecuada cuando yo fungía como rector y me propuso la creación de este seminario que hace un par de meses que fue a saludarme y me llevó la producción del seminario. La verdad me dio mucho gusto. Y en esa oportunidad me hizo la invitación para estar aquí. Le dije que me dejara pensarlo y una décima de segundo después le dije que sí. Y entonces él me reviró y me dijo que por andar haciéndome chistoso, él ahora tenía que pedir permiso al señor director, que gentilmente aceptó que yo pudiera estar aquí, por eso le agradezco muchísimo a usted, señor director, y a todas y todos ustedes por su presencia. ¿Qué voy a hacer en los siguientes minutos? A revisar con ustedes estos capítulos o estos temas, hacer alguna reflexión introductoria, a hablar sobre el país que tenemos y en algún sentido sobre lo que quisiéramos tener. El auditorio está plagado de damas y caballeros distinguidos, de universitarios de pura cepa, y me parece que nos conviene que seamos críticos de lo que nos pasa en el país y que también hagamos un reconocimiento de las cosas que tiene México. Que lo digo, estoy absolutamente persuadido, siempre lo he pensado, como rector lo dije muchas veces, no he dejado de decirlo, México es un país grande y con grandeza. Voy a hablar de estos tres temas que me pidió Alfredo. Yo sé de salud, de gobernabilidad y de transparencia, ustedes son los expertos.
Pero lo que yo pretendo hacer con los expertos es decirles que la salud es un punto de encuentro para la gobernabilidad y para la transparencia. Y que sin salud en una población es muy difícil que tengamos esas otras dos condiciones, gobernabilidad e incluso transparencia, porque seguramente tenderíamos a ocultar lo que está pasando. Les debo recordar un libro maravilloso, La peste, de Albert Camus, que nos da muchas pistas sobre la naturaleza humana cuando hay fenómenos colectivos de salud, la peste en este caso. Pero bueno, trataré de hacer algunos comentarios que más que obedecer a una condición de conocedor, quieren transmitirles a ustedes un acto reflexivo alrededor de estos temas. Y finalmente algunas consideraciones últimas. Empiezo pues con esta introducción y la introducción la quiero hacer a partir de una pregunta. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? En parte ya les dije, pues porque me invitó Alfredo, si no, no estaría aquí. Pero en realidad es que hablar de esa relación efectivamente tiene sentido, hace sentido, porque yo estoy convencido que la salud y la educación son dos de los grandes igualadores que tiene el ser humano y que, insisto, avanzar en esa dirección, tener más salud, permite ayudar a construir un país mejor. Y después esta serie de preguntas adicionales, desde qué es lo que hace a un país como México gobernable o para qué queremos que lo sea. ¿Y qué papel tiene en esa gobernabilidad la salud? De hecho, podría haber gobernabilidad si no hubiera niveles pertinentes de salud. Y yo nada más les pido, las mujeres no se van a acordar porque siempre son jóvenes, pero en 2009 el país vivió una epidemia de influenza, de un tipo de influenza que era nuevo, la influenza producida por el virus H1N1. Y vivimos momentos muy complicados. Y se puso en tensión la red social. Y había miedo. Y recibíamos tratos injustos del extranjero. Retuvieron a mexicanos en China, casi para ponerlos en cuarentena. Tengo muy presente que había un barco con ayuda mexicana que llegó a Haití y no quisieron recibir la ayuda, nos regresaron ese barco con ayuda y no dejaban a los aviones mexicanos aterrizar en algunas naciones de nuestro continente. Entonces, la salud, cuando se quebranta de manera importante en una colectividad, en un país, pone en riesgo muchas cosas. Entonces yo quiero avanzar a lo largo de la presentación alrededor de estos temas. Y parto de un hecho. La gobernabilidad, más que un concepto de orden político, o junto a el concepto político, tiene una parte social que es importantísima, que es fundamental. Esto es, no solo basta tener una estructura jurídica, democrática, que fomente las libertades
individuales, para que tengamos gobernabilidad. Hay un componente social que resulta fundamental. Y a veces, cuando yo reflexiono sobre el tema del humor colectivo, del humor social, y llego a la conclusión, y lo he dicho públicamente, he dicho incluso en una reunión de ministros de salud en Cartagena de Indias, que el mundo está enojado. Hay mucho enojo en el mundo. Y buena parte de la explicación, según yo, tiene que ver con este problema que a nosotros nos aqueja mucho, lo vamos a ver, de la desigualdad. Porque hoy la desigualdad es insultante. Y porque hoy en todas partes se ve. Y como dicen, se ve y se siente. Y duele mucho. Y eso molesta. Y molesta mucho. Y eso enoja, y eso genera irritación, y eso genera muchos de los problemas que tenemos. Hablar unas cuantas láminas sobre México y lo que quisiéramos que fuera México. Y parto, insisto, del argumento que lo veremos en la siguiente lámina de que México es un gran país. ¿Y por qué lo es? México es un gran país, entre muchas cosas, porque tiene instituciones. ¿Y cómo no va a tener instituciones? Y yo les pido que hagan un ejercicio y revisen en América Latina, por ejemplo, ¿cuántos países pueden decir lo que nosotros podemos decir de México? ¿Cuántos países tienen una población grande como la nuestra? ¿Cuántos países pueden decir que tienen una cultura como la nuestra? ¿Cuántos países pueden sostener que tienen universidades como esta? ¿Cuántos? ¿Cuántos países pueden decir que tienen 100 años haciendo cambios de gobierno, a veces con problemas, pero siempre en el marco de la Constitución, nunca quebrantando el orden constitucional? Y conste que hemos tenido momentos en donde han matado a candidatos a la presidencia o a presidentes que ya iban a ser. Obregón, el último, Colosio, por ejemplo, en 1994. Pero hemos hecho cambios respetando el orden constitucional. ¿Con una democracia incipiente? Sí. ¿Con un partido cuasi único por muchísimos o varios lustros? Sí. ¿Con prácticas que no son las que todos quisiéramos? Sí. Pero no hemos tenido golpes de Estado, no hemos tenido quebranto del orden constitucional. Y ahí está lo que yo les decía, México es grande. Sí, pues ¿cómo no vamos a ser? Somos una de las demografías grandes del mundo. Uno de los países que tiene una extensión territorial grande. Estamos en las 15 primeras naciones cuando hablamos de todas estas cosas, de tamaño de la población y además con la demografía, la configuración demográfica todavía muy favorable. La demografía está a favor del país. Todavía vamos a tener 3, 4, 5 años en donde el índice de dependencia va a seguir bajando ya poco y después va a empezar a rebotar y va a empezar a incrementarse. Ahora no por menores de 15 años, sino por mayores de 60 o 65 o 70 años, según lo midamos. Pero de verdad, nuestra cultura, nuestra historia, el capital natural, dice el doctor Sarucán, ex rector de esta casa, uno de los más importantes. México es uno de los países que tiene biodiversidad extraordinaria. Tenemos climas distintos en nuestro territorio, tenemos planicies, tenemos 10,000 kilómetros de litorales, tenemos montaña, selva, desierto. Es un prodigio de condiciones físicas, biológicas,
y de biodiversidad nuestro país. Una de las 15 primeras economías y una economía que sigue creciendo y que si hacemos lo que tenemos que seguir haciendo y lo hacemos bien, en 12 años México estará en el lugar 7, 8 de las economías del mundo. Entonces, es extraordinario. Tenemos identidad. Los mexicanos tenemos orgullo por ser mexicanos. Y tenemos esas instituciones como las que les planteé ahí. Déjenme decirles, a ver, y de verdad, en 2024, por ejemplo, hablando de las instituciones de salud, en 2024 vamos a celebrar 500 años del primer hospital en el continente, del Hospital de Jesús. En Guadalajara hay un hospital, el civil, que fundó Fray Antonio Alcalde, que va a cumplir 225 años, que nunca ha dejado de prestar servicio. Tenemos el Hospital Juárez de México, 171 años se cumplen ahora en el mes de septiembre. O el General, con 113 años. O el Sistema de Seguridad Social, el IMSS cumplió ya 75 años. Y véanle en las estructuras económicas. Petróleos Mexicanos, 80 años. El Banco de México, 90. Comisión Federal de Electricidad. Tenemos instituciones. Y yo se los digo de verdad, lo que tenemos que cuidar los mexicanos todos son las instituciones. Es muy fácil lastimarlas. Es muy fácil destruirlas incluso. Y es muy complicado. Hay muy buenas instituciones privadas, grandes instituciones de educación superior. Ahí está la Ibero, ahí está el ITAM, ahí está la Salle, ahí está el TEC de Monterrey. Siempre les digo a los rectores, que son mis amigos además, les digo, nos vemos en 400 años y entonces les voy a decir que nosotros ya tenemos 860 años. A una institución no se le inventa tan fácil. Y una trayectoria no se inventa, no se improvisa. Se tiene que ir consolidando. Y es de veras, se los digo, una enorme responsabilidad cuidar las instituciones del país. Pero tenemos problemas. Y este es uno de ellos. No es el único, por supuesto que no. Es uno de los más graves. La desigualdad es terrible y nos afecta espantosamente. Es uno de nuestros más graves problemas, porque además lo que representa eso son niveles de pobreza que para un gran país resultan absolutamente inadmisibles. Es incomprensible que nos pase eso. Y no puede haber, la base de la democracia es la igualdad, pero la democracia no es nada más en lo electoral. Por supuesto, vale lo mismo el voto de una persona que no sabe leer ni escribir que de un erudito de nuestros maestros y maestras eméritos y eméritas, como aquí tenemos en este auditorio en este momento. Claro que vale lo mismo, pero no es nada más la democracia electoral. Queremos reconocer a la democracia como dice la Constitución, como una forma de vida de la sociedad. Y ahí hay enormes, brutales, dolorosas desigualdades. Y no son nuevas. Ojalá fueran nuevas.
Ojalá fuera el gobierno en el que yo trabajo el responsable de la desigualdad. Sería mucho más fácil resolverlo. Desafortunadamente, la desigualdad que afecta a México es una que tiene siglos y que probablemente nos ha acompañado permanentemente. Ahí hay dos ejemplos de lo que yo estoy diciendo, que son argumentos que demuestran fehacientemente cómo cuando vino Humboldt en un viaje que hizo, por cierto, también por Sudamérica, y en el libro que escribió, que es una obra muy bella, que vale la pena revisar, leer, tener en la biblioteca de uno, la publicó en 1811. Y en la parte a la que yo quiero hacer referencia, dice lo que ahí se señala. México es el país de la desigualdad. Les insisto, venía de Sudamérica, y se pregunta, ¿acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población? Y después dice, es que la capital y otras ciudades tienen establecimientos científicos que se comparan con los de Europa. La arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad, todo anuncia un extremo de esmero, pero después vean, que se contrapone extraordinariamente, así lo escribió él, a la desnudez, ignorancia y rusticidad del populacho. Duele. 1811, hace más de 200 años. ¿O por qué Morelos escribió en sus Sentimientos de la Nación eso? Pues porque era una población absolutamente desigual. Por eso él decía, hay que moderar la opulencia y la indigencia. Y en la Constitución del 17, en el texto original, hay muestras del pensamiento de los constituyentes y la preocupación por los niveles de desigualdad. Y si uno ve crónicas prehispánicas, y si uno ve códices, y si uno ve crónicas de la conquista, la verdad es que se trata pobreza y desigualdad, de problemas que nos han acompañado y que tienen solución, y más ahora, más en nuestros días, y que debiera ser parte de la lucha de la sociedad entera y de las estructuras del Estado Nacional. No somos los únicos, tampoco, pero sí formamos parte de la región más desigual del planeta, América Latina. Las diferencias son brutales. Y nos tiene que preocupar y nos tiene que doler. Y esto de lo que se trata es de dos cosas: de generar más riqueza, sí, y de distribuirla mejor, porque hay una concentración de la riqueza. Aquí está este dato. El decil más pobre, ahí les faltó poner 0.5 negativo. ¿Qué quiere decir? No tienen nada. Y no solo no tienen, deben. El decil más pobre no tiene riqueza, tiene deuda. Y así se comporta hasta llegar al decil número 10. ¿Y cómo se puede disminuir este problema? Con educación y con salud, entre otras cosas. Si me obligan a poner un tercer elemento, empleo completo, empleo con prestaciones. Eso es lo que necesitamos. Y esa es, en mi opinión, la fórmula, y eso nos va a ayudar a resolver el problema de la desigualdad y a mejorar la gobernabilidad en el país. Y ahí está la salud. Déjenme decirles, porque yo me puse muy contento
cuando escribí una frase que no sé si está ahí, pero estará en alguna parte. La uso mucho y la escribí yo. A mí no me escriben mis trabajos. A mí me ayudan mis colaboradores. Aquí está Marco, un egresado de esta facultad que trabaja conmigo. Y que dice, fíjense qué atrevido es este muchacho, que dice que esta es la mejor facultad. Y lo dice enfrente de mí. Y todavía me dice, y estoy incluyendo a la Facultad de Medicina. ¿Me lo dijo o no? Vean nada más qué tipo tan arriesgado, ¿no? Porque yo podría decirle presente su renuncia junto con ese texto que usted ha escrito también. Pero bueno, decía yo, me sentí muy contento cuando escribí una frase, que ahí aparecerá, que dice, y lo creo, la salud no es todo, pero sin salud no hay casi nada. Y siempre uno tiene un colaborador, aguafiestas, que viene y le dice, oiga, se la copió a Schopenhauer. Y la leo yo y digo, pues lo que pasa es que sí, Schopenhauer no me puede haber copiado a mí, ¿no? Y entonces les prometo que yo no la copié. Entonces lo que digo, se parecen mucho, no es textual, se parecen mucho. Y lo que digo es que los seres humanos tenemos pensamientos semejantes y convicciones y valores y reflexiones que se parecen. Entonces, la salud es muy importante. Es un derecho humano, casi todos los países ya lo tienen reconocido así en sus textos constitucionales. Es un igualador social. Si ustedes vacunan a una niña que nace en la condición económica más adecuada, pertinente, en una familia culta y con los asuntos y temas económicos resueltos, si la vacunan contra el sarampión, la están protegiendo. Y si vacunan a un niño de la sierra o de la selva, en Chiapas o en Oaxaca, los están igualando. Están protegidos los dos con una vacuna. Por eso es tan importante hacer eso. La salud incluye, la salud genera gobernabilidad, da estabilidad social. Desafortunadamente en nuestro país, para muchos mexicanos, todavía es una aspiración y sin duda alguna, si queremos hablar en términos de productividad, en términos económicos, la salud contribuye a eso también. Y yo tengo la seguridad, mi certeza, de que lograr el México que queremos necesariamente reclama la reducción de la desigualdad. Y para eso se requiere tener un Estado, no solo un gobierno, un Estado nacional que tenga esa vocación, ese compromiso con la sociedad. Hablemos algo de la gobernabilidad y que va a ser un poco reiterativo. La gobernabilidad democrática implica que el Estado nacional dé respuesta a demandas y necesidades de la población, que encuentre objetivos para una nación y que le permita entonces tener la legitimidad que se requiere para poder avanzar en armonía en ese país, en esa nación. Y hay asuntos que interfieren en esto. Por ejemplo, y para ligarlo con el otro tema, el de la transparencia, y, en fin, y es la corrupción. La corrupción es también un enemigo de la gobernabilidad. Y lo estamos viendo. Ustedes ven, y si yo hago aquí una encuesta, sin duda me van a señalar dentro de los 3 o 5 problemas que para ustedes puedan ser muy importantes,
porque yo creo que ya estamos cansados de este tema y ya algo tenemos que hacer, y este seminario ayuda en ese sentido. E ir al Poder Legislativo, por ejemplo, para hacer ediciones conjuntas, para hacer presentaciones de los trabajos que aquí se discuten, para revisar las experiencias de otros países, las mejores prácticas en otros gobiernos o en otros sectores, es importantísimo, porque tenemos que resolver esta asignatura que duele mucho y que genera mucho del malestar que tiene el país. Y hemos hecho algunas cosas, pero también hay que decirlo, pues no hemos sido eficientes, no hemos resuelto el problema. Hay muchos años, ya son décadas que se ha estado planteando y que se ha estado intentando y que se volvió desde un lema de gobierno, la renovación moral de la sociedad, hasta la configuración de estructuras institucionales que a veces han actuado más burocráticamente, o hasta el planteamiento de estructuras jurídicas que no hemos terminado como país de dar el paso hacia adelante y de poner en funcionamiento toda esa estructura. Debemos pasar de ese círculo vicioso, de esa relación inconveniente que genera pérdida de legitimidad del Estado nacional y pérdida de los niveles de gobernabilidad, a un círculo que resulte pertinente. Desigualdad y corrupción equivalen, dan necesariamente, tienen un impacto en la legitimidad del Estado, se disminuye, y en los niveles de gobernabilidad se dificultan. Mientras que la vigencia plena de los derechos sociales, más allá de la parte declarativa, y el cumplimiento del Estado de Derecho, necesariamente nos tienen que dar niveles más altos de legitimidad en las estructuras de gobierno, en el Estado nacional, en los poderes públicos, en los niveles de gobierno y mejores niveles de gobernabilidad. A manera de resumen, entonces, la gobernabilidad democrática es la capacidad del Estado para ejercer sus atribuciones de forma legítima y para dar respuesta a las necesidades de una sociedad y para promover el bienestar de la misma. Tiene una base social y un fin social. No es nada más la parte política, es la parte social. E enfrenta amenazas. Para mí estas son dos de las más importantes, la desigualdad y la corrupción. Y es en consecuencia un concepto político y un concepto social, y por ahí tendremos que avanzar si queremos efectivamente seguir hacia adelante. Salud. Y no es un brindis, digo, ya es la hora, pero no es un brindis. Dar salud a una población es ayudar a generar las condiciones para que un país avance, para que una comunidad mejore. Porque la salud está en todo, de verdad. Otra vez, no es todo, pero sin ella no hay casi nada. Y a veces son enfermedades menores, autolimitadas, que se resuelven solas. ¿Cuántas veces al año no tenemos un episodio de un catarro? Ni siquiera influenza, catarro común. Y nos sentimos miserables y nos duele la cabeza y tenemos fiebre, nos lloran los ojos y tenemos irritada la garganta y no queremos salir, etcétera, etcétera. Ahora, con un problema mayor, pues ustedes lo saben, las enfermedades crónicas, vamos a ver algo de eso. No hay gobernabilidad, en mi opinión, si no hay un pueblo, una sociedad, una comunidad saludable.
y por supuesto que en el sector salud, y ha sido parte maravillosa del Estado Nacional. Que tengamos un servicio, un sistema de educación pública, es extraordinario. Que lo hayamos ido avanzando, fantástico. Cuando yo descubrí para mí que en 1950, yo nací en 48, me veo mayor, ya lo sé, no me lo digan. Pero cuando yo tenía 2 años, en 1950, en nuestro país, había menos de 30,000 estudiantes de educación superior, de educación universitaria, de licenciatura y de posgrado. Menos de 30,000. Ahora tenemos 3.8 millones y son pocos. Son pocos, deberíamos tener el doble. Bueno, pero nadie puede dejar de reconocer que hubo un crecimiento extraordinario, extraordinario. Bueno, pues pasa lo mismo con el tema de la salud. Tenemos un sistema con deficiencias, con problemas, con fallas. Sí, es verdad, pero un gran sistema de salud, de atención a la salud en instituciones públicas de México. Y eso ayuda al bienestar. Miren cómo hemos cambiado en este país, en algunos indicadores, en población. Oigan, también ha sido una hazaña del país, ¿eh? En mi generación o en la generación a la que yo pertenezco, pues rondábamos los 25 millones de habitantes. Ahora tenemos 125, a fines de este año, 125 millones vamos a hacer. La esperanza de vida en la generación a la que yo pertenezco no llegaba a 47 años. Hoy supera los 75 y deberíamos tener más, porque hay países que tienen 83 y se acercan a 84 años de esperanza de vida al nacimiento. La razón de muerte materna bajó 87%. Entonces, claro que México ha avanzado, porque de pronto a algunos les parece que nada ha cambiado, que todo está mal, y la verdad, no es eso. Y hemos vivido 2 transiciones. Una demográfica, la población ha cambiado sustancialmente y va a seguir cambiando. Y hay que prepararnos para el tema de adultos mayores. En 2050 vamos a tener casi el 22% de la población mayor de 60 años. 1 de cada 4 mexicanos tendrá 60 o más. Tendremos más de 17 millones de personas de 70 años y más. Y eso requiere servicios, salud, pero también de otras cosas. Requiere geriatría, pero requiere gerontología también, servicios gerontológicos. O el cambio epidemiológico. Oigan, las enfermedades infecciosas, insisto, casi 90% de disminución si comparo 50 con 2016. 85% comparado 1980 con 2016. Pero vean lo que nos pasa. Resolvemos ese problema, o casi lo resolvemos, pero vean la diabetes. Y ahorita van a ver una gráfica de cómo está. ¿Qué tiene México en sus instituciones públicas? Insisto, por eso hay que fortalecerlas, por eso hay que cuidarlas. Tenemos 23,000 unidades públicas de atención ambulatoria, 1,400 hospitales públicos, más de 90,000 camas de hospital censables, más de 220,000 médicos, cerca de 310,000 enfermeras. Si sumo todo el personal, como decía otra lámina, de salud y seguridad social, de todas las categorías,
técnicos, profesionales, administrativos, de confianza, más de 900,000, casi 1,000,000 de trabajadores. Y cada día, cada uno de los 365 días, más de 1,000,000 de mexicanos, cada uno de los 365 días, como promedio, más de 1,000,000, 1,200,000 mexicanos van a las instituciones públicas de salud. Y se atienden desde una consulta de niño sano o de control prenatal hasta un problema de un trasplante de hígado, de corazón. Se atienden 4,400 nacimientos diarios. Se realizan más o cerca de 10,000 cirugías y 16,000 internamientos. Algunos logros gubernamentales y sociales recientes, de 2012 a 2016. Bajó la mortalidad infantil, bajó la muerte materna, se han vacunado, es parte del orgullo que tenemos que sentir. Se han aplicado cerca de 480 millones de dosis de vacuna con una inversión superior a los 32,000 millones de pesos, solo en el costo del biológico, no de todo lo demás. Nuevas vacunas, protección, por ejemplo, a las niñas. Estas niñas que se han vacunado, que tienen ya, las niñas que desde 2012, de 11 años o de quinto año de primaria, estas niñas, su riesgo de tener 20 años, 30 años después cáncer cervicouterino va a ser bajísimo, bajísimo. Entonces es algo, francamente, a mí me resulta muy, muy motivante. El acceso a los servicios de salud, dice Coneval, es el indicador que más ha mejorado, en los que ellos miden de carencias sociales, el que mejor comportamiento ha tenido. Ahí está, simplemente de 12 a 16, no tenemos, se van a hacer los estudios y tendremos el próximo año los resultados de 18, pero 6 puntos porcentuales ha cambiado para la mejoría. La transmisión del VIH-Sida, del virus de la inmunodeficiencia humana, que se transmite a veces de madre a hijo, la hemos disminuido en 40%. Todavía es muy alto el número, porque son casos todos, el 100% de la transmisión se puede evitar. Y es muy injusto que un pequeño que nazca con la infección y con el problema todavía para siempre. Ya ha mejorado mucho la calidad de la persona con VIH-Sida, pero lo podemos evitar, y lo podemos evitar detectando en el embarazo a la madre que tiene la infección, que a veces no lo sabe, y dándole los antirretrovirales que se requieren. Ha bajado 73% el dengue, y esto es lucha contra el mosco. Los que hacen las nebulizaciones son héroes de la salud pública. Andan en los lugares más complicados haciendo esa lucha contra los moscos. Un problema que es una doble condición. Qué bueno, hemos bajado 15% entre 2012 y 2016 el embarazo en niñas y adolescentes. Pero ahorita van a ver los números. Todavía tenemos problemas. Yo fui director de la Facultad de Medicina. Yo sentía como un fracaso cuando una jovencita de primero o segundo año de medicina iba a verme para pedir una baja temporal porque estaba embarazada. Bueno, en medicina. Peor todavía, en medicina. Bueno, pues van a ver ahorita el tamaño del problema. Hemos tenido mejoras
en las compras consolidadas, en la liberación de medicamentos y una mejor regulación de un asunto que es muy doloroso porque se prestó a corrupción con los recursos derivados del Seguro Popular, que es espantoso. Bueno, aquí está la prueba de cómo va a cambiar la pirámide poblacional, lo que yo les decía. Ahí están los 17.2 millones de mayores de 70 años en 2050 o los 9 millones que tendremos en 12 años, en 2030. En 2050 yo ya no voy a estar. Ay, se las van a ver ustedes. Espero llegar al 2030. Espero llegar. Es más, hagamos un compromiso, Alfredo. Me invitas a dar otra conferencia y vengo aquí con mucho gusto. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en materia de salud? Son muchos. Aquí escogí algunos de ellos. Quité algunos otros porque no caben tantos. Pero aquí seleccioné. La primera, para mí, el gran tema es la necesidad de contar con un Servicio Nacional de Salud de a de veras. Lo tenemos fragmentado, la condición laboral es la que manda. Si trabajo para un gobierno estatal, tengo ISSSTE o alguna variante, ISEMIM, en el Estado de México. Si trabajo en una empresa, si soy un obrero, tengo IMSS. Si soy un autoempleado y no tengo recursos, puedo tomar el Seguro Popular y recibir los servicios en la Secretaría de Salud Federal o en los servicios estatales, pero es el tema de la condición laboral y no la condición de ciudadanía la que regula esto. Un Servicio Nacional de Salud debería ser para todos con independencia de su condición laboral. Hay que revisar el tema al doctor Alfredo Adam, le tocó, él fue parte del equipo que le ayudó o le ayudamos, porque yo también estaba ahí, al doctor de la Fuente a hacer la descentralización de los servicios. Ahora que yo llegué a la Secretaría de Salud, 16 años después, encuentro que dejaron perder los controles del tema de la descentralización y así no se puede. Entonces, bueno, aquello se vuelve algo muy complicado. Hay que revisar a fondo el tema del Seguro Popular. Trajo cosas buenas, el financiamiento se incrementó, pero también ha traído algunas situaciones que son inconvenientes, algunas ya se corrigieron, particularmente en este gobierno. En el 2014 yo todavía no era secretario, la secretaria Mercedes Juan pasó cambios en la Ley General de Salud que ayudan a tener mejor control del seguro, de los recursos del Seguro Popular, pero todavía tenemos problemas. O cuando hablamos de temas de problemas de salud, sobrepeso y obesidad, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, embarazo en niñas y adolescentes, cardiovasculares, el tema de la atención geriátrica, adicciones, está creciendo en México de manera muy preocupante. El tema de las adicciones y por supuesto la salud mental, la coordinación de las instituciones del sector y con las estructuras, con los gobiernos estatales y municipales. México tiene que tomar una definición. No puede ser que tengamos a la Secretaría de Salud descentralizada, a otra semidescentralizada y a otras absolutamente centralizadas. Es un asunto de diseño de gobierno, de federalismo, y a México le urge tener esas definiciones. El tema del financiamiento en salud. Hay quejas, permanentemente hay quejas. Necesitamos más recursos, ¿eh? No se puede comprar más medicamentos cuando no hay recursos. Entonces, y tenemos que entenderlo, no solo en el gobierno, la sociedad, porque también necesitamos la participación de la sociedad en estos temas.
yo estoy seguro que si han revisado ustedes el tema de la informalidad en el trabajo y las consecuencias al respecto, pues ahí hay un problemón y ahí hay un boquete fiscal. Pues tenemos que, decir ya, queremos resolver el problema de la pobreza, de la desigualdad, tenemos que entrarle a una revisión de una reforma fiscal hacendaria completa, integral, en serio. Y tenemos que rendir cuentas. No se puede ya vivir en este mundo que nos ha tocado a nosotros sin rendir cuentas hasta del último centavo y de las cosas que se hacen con los recursos públicos y de asegurarnos que no se tengan excesos, abusos de ninguna naturaleza. Sobrepeso y obesidad, problemón. 3 de cada 4 mujeres del medio rural tienen el problema. 7 de cada 10 adultos tienen el problema. 4 de cada 10 jóvenes, sobrepeso, obesidad. 1 de cada 3 niños. No se puede. Y se tienen que tomar. Eso afecta a la salud, pero directamente. Tenemos los mexicanos una genética que nos hace proclives a tener diabetes, entre otras enfermedades. Pero la obesidad y el sobrepeso son un desencadenante. Vean lo que nos ha pasado. Si yo sumo las muertes por diabetes, muertes directas, por diabetes mellitus, en lo que va de este siglo, de 2000 a 2016, más de 1.200.000 personas han muerto por diabetes, más que en la Revolución Mexicana. Es una de las principales causas de años de vida perdidos, de años de vida saludables, de incapacidad, de discapacidad, de amputaciones, de ceguera, híjole. Y vean lo que ha crecido, de 14.600 a 105.500 defunciones. En 36 años. Y sigue creciendo, ¿eh? Y hemos logrado aplanarle un poquito el crecimiento con mucho esfuerzo, pero no es suficiente. El problema de la geriatría, que se los digo a las y los jóvenes. Como se ven, me vi. Como me ven, se verán. Les va a tocar. Les va a tocar y tenemos que avanzar porque no estamos haciéndolo. A ver, ¿cómo puede uno en la conciencia quedarse tranquilo cuando uno sabe que en 2016 tuvimos 9.555 nacimientos en niñas de 14, 13, 12, 11, de 10 años? No puede ser, hombre. Es que son usos y costumbres. Pues qué feas costumbres y qué malos usos. No. Esos son, oigan, ese es un delito. Cuando llega alguien con un puñal clavado en el muslo, llega luego el agente del Ministerio Público. Llega una niña de 10 años embarazada a dar a luz y no llega el agente del Ministerio. No. Esto de veras debe ser una causa así de vida. Yo la he tomado como causa de vida. No podemos permitir esto. Y en el otro caso, en el de las mujeres de 15 a 19 años, yo les puedo asegurar, tenemos evidencias, hay estudios, la gran mayoría de esos embarazos son embarazos no planificados. Y se puede prevenir el embarazo no deseado. Entonces, tenemos que, de veras, tenemos que hacer, y hemos tenido éxito, aparentemente, vean, hay una disminución y hemos alcanzado los números más bajos desde los años 80, pero no es suficiente, no podemos esperarnos tanto tiempo a resolver estos problemas. Hay una agenda grande, tiene que ver con la reorganización de los servicios,
con el financiamiento de los servicios y con una condición que nos permita tener más servicios de mejor calidad y más homogéneos. En salud, el pecado es doble. El tema de la corrupción. Hay por lo menos un gobernador que está en la cárcel, 2 gobernadores, de hecho, Tabasco, Veracruz, y parte de su tema es haber utilizado recursos del Seguro Popular indebidamente. Pues no, y tenemos exsecretarios de salud de los estados que están en esas condiciones. Pues no, es que no puede ser. Nunca con los recursos públicos, pero con los de salud, de veras, es peor todavía, es peor. Síntesis, la salud es importante para la gobernabilidad, sin duda alguna, y ahí están algunas de las razones, y ya las revisamos, y esa es solo una lámina de resumen. Transparencia. Bueno, ya lo dije, la sociedad moderna reclama transparencia y rendición de cuentas. Y ustedes son los especialistas. Y ustedes lo han discutido aquí. Y ustedes lo saben y tiene que ver también en nuestro campo, en el campo de la salud. Y si queremos resolver problemas graves como el de la corrupción, tenemos que avanzar en este cumplimiento. Y ha resultado complicado, complejo, doloroso. Tenemos que seguir avanzando. Termino. ¿Para qué queremos gobernabilidad? Pues para tener un país mejor, hombre. ¿Cómo podemos mejorar? Haciendo muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud. Hemos hecho muchos intentos. Otra vez, Alfredo y yo éramos compañeros de trabajo en la Secretaría y nos inventamos un gran programa para asegurarle a la población elementos indispensables para la salud. Y claro, cambiamos y se perdió aquel esfuerzo. Porque también, y conste que en salud es donde más continuidad han tenido las políticas públicas. Pero de pronto pues llegan los que creen que son eso, lo dijo Alfredo, genios, y pues resulta que no son tanto, ¿no? Y cambian nada más por cambiar. No, eso no está bien. Tenemos que promover la inclusión. Este país tiene desigualdad en muchos sentidos, no solo por falta de recursos, porque hacemos menos, porque excluimos a nuestra población indígena. A las mujeres, ustedes lo saben, duele muchísimo que incluso en lugares donde debería haber plena igualdad, pues no la hay. Esa es la verdad, tenemos en el país y el mundo. Un día una rectora amiga mía de Barcelona y un servidor hicimos un análisis, allá por 2014, para ver cuántas rectoras encontrábamos en el mundo. Pues muchas menos. No había un país que tuviera una cuarta parte de rectoras. No había. O el caso de comunidades que de veras duele muchísimo, esa comunidad, la LGBTTI, oigan, estiman, yo me he reunido muchas veces con ellos, de las reuniones más duras, dolorosas, difíciles que yo he tenido como secretario de salud, esa. Porque de veras le estruja a uno el corazón. Oigan, ¿por qué alguien tiene una orientación distinta a la común? Hacerles lo que a veces les hacemos. No puede ser. No puede ser. Son seres humanos como nosotros. Están en nuestras familias. Y qué barbaridad. No. Hay que generar capital social, capital humano y capital
político y no nada más estar pensando en el capital económico. Tenemos que hacer otras cosas, cambiar los valores. Tenemos que mejorar la productividad, sí, sin duda. Y ahí otra vez, salud y educación son centrales, sin duda. Sí, empleo, capacitación, innovación, cambio, ciencia, tecnología, sí, pero salud y educación. Hay que fortalecer la confianza institucional. Lo peor que nos puede pasar como país es que le perdamos la confianza a las instituciones. Si no son del gobierno, a veces están en el Estado Nacional. Pero las hemos hecho todo, le ha costado a México muchísimo hacer eso. Y tenemos que hacer muchas cosas que ya no me detengo porque ya quieren terminar y yo también. El Estado de Derecho, oigan, la corrupción y la impunidad, pues marcan un desapego. Y otra vez, no son inventos modernos, desgraciadamente. Cúmplase pero no se obedezca, o obedézcase pero no se cumpla. Yo no me acuerdo cómo rezaba. Obedézcase pero no se cumpla. La colonia. Pues no le hagan caso, hombre. Es la norma, pero no. Tenemos que volvernos más serios, aplicar la ley a todos y en todos los casos. Y yo sí creo, o estamos juntos, estamos unidos, entendiendo nuestras diferencias. Esta es la institución más maravillosa. Yo tengo cientos, miles de amigos universitarios, de veras, me siento, es uno de mis orgullos. Y somos tan diferentes, y yo decía, esta institución es tan maravillosa, y yo digo, celebro que seamos diferentes. Aquí sí hay una mujer valiente, un hombre valiente, y le pregunto, y dice la verdad, ¿quién le va a Chivas aquí? Ahí está, levantaron la mano, sí, levántela. ¿Y a la América? Ahí está, salgan del closet, salgan, ahí está. Estamos aquí, queremos a nuestra universidad, adoramos, pero somos distintos, hasta en esas cosas tan simples, y eso nos hace grandes. La diversidad nos hace mejores. El tener gustos, preferencias, orientaciones, militancias distintas hace grande a este país. Y la universidad, por eso hay que cuidar a las instituciones y a esta en especial. Bueno, recuperar los valores. Digo, lo dije muchas veces y lo he seguido diciendo. Yo no he cambiado mi discurso, No lo he cambiado, se los puedo asegurar. Lo dije muchas veces y lo sigo diciendo, y lo digo cuando voy con los personajes más poderosos económicamente hablando, se los digo. A ver, el dinero, la acumulación de bienes no es el símbolo del éxito o el símbolo de la felicidad. El éxito y la felicidad se pueden medir de otra manera. Hay que recuperar valores, hay que recuperar el valor de la política. Todos pensamos que es lo peor. No. Ahora, ¿quiénes tienen que hacerlo? Los que hacen la práctica política, efectivamente. Darnos más elementos para que creamos. Y no se trata de pelearnos unos contra otros. Todos los sectores, el público, el privado y el social, tenemos que trabajar juntos y estar así, con una agenda compartida y con unidad. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por permitirme estar aquí. No le digan el Manole. Doctor, muchas gracias.
Nos sentimos muy contentos, satisfechos y orgullosos de nuestra universidad y de la presencia de usted aquí. Las palabras nos elevan, nos llevan y nos dicen que estamos viviendo un momento difícil, pero que tenemos todo para superarlo en este país. Muchas gracias, doctor. Y nada más se le olvidó decir que este edificio donde estamos lo inauguramos nosotros, el doctor Narro como secretario y yo como director de la facultad en la época del doctor Carpizo. Aquí venimos a inaugurar este edificio y cuando lo hicimos no creían en nosotros, pero lo hicimos y lo hicimos con recursos nada más de la universidad y recursos extraordinarios que conseguimos nosotros. Digo, la verdad, nos sentimos muy orgullosos de su presencia y gracias por sus conceptos, y la verdad es que esta universidad se siente orgullosa de haber tenido un rector y de tener un secretario de salud como el que tenemos. Muchas gracias por su presencia y sus palabras. Respetando su tiempo, el rector tiene, el doctor Narro tiene un compromiso y podemos hacer 2, 3 preguntas, si alguien quiere, que sean breves y no que sean ponencias, sino nada más preguntas, por favor. A ver, Carlos Varela. Doctor, felicidades por su plática, como siempre, y ser tan amigo de todos nosotros. Mi pregunta va enfocada a que usted próximamente dejará su cargo o posiblemente continúe. Sin embargo, ¿hay algún modelo en el sector salud en algún país que pudieran de alguna forma servir de base para mejorar? Yo creo que usted ha viajado por todo el mundo y debe haber cosas que sí podemos copiar y proponer de alguna manera esa mejora en el manejo del sistema de salud mexicano. A veces queremos inventar hasta el hilo negro y los hoyos de regadera, pero a veces, y yo creo, ya están inventados. Esa es mi pregunta, doctor. Sí, con mucho gusto al maestro, y en recuerdo de experiencias maravillosas en el Consejo Universitario, como con varios de ustedes, y decirlo, sí, yo sí encuentro que hay modelos que nos pueden servir no solo como referente, sino para tomar lo que ahí pasa. A mí en lo personal, en parte influido porque ahí me formé, está el modelo inglés. El modelo inglés, que es el de un Servicio Nacional de Salud, en donde por el hecho, ahí ni siquiera por el hecho de ser ciudadanos o de haber nacido, sino por el hecho de estar en el país, las personas tienen algunos derechos. Y para los ciudadanos o para los nacidos en el Reino Unido, todas las posibilidades. A mí me gusta mucho ese modelo. A lo mejor nos queda más lejos que el canadiense. El canadiense es algo intermedio entre la realidad de México y el caso del Reino Unido, que si ustedes se acuerdan de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres, parte de los cuadros que mostraban el orgullo inglés fueron del Servicio Nacional de Salud. Entonces, Canadá es algo más próximo, más cercano, más parecido, es fundamentalmente público, coexiste con el sistema privado como en México. A mí me parece que conviene tener, como en la economía, esa condición dual público-privada, bien coordinada, pero ahí hay un modelo que vale la pena echarle un ojo. Muchas veces lo hemos dicho. Por ahí deberíamos caminar.
muy breve y por favor, por el tiempo que tenemos en la agenda. Tiene que ir al mismo compromiso. el urgido Lo están esperando al partido todavía. Me uno a la felicitación de esta magnífica conferencia, señor secretario, y una pregunta, un reclamo leve de no pidió quienes tenemos otra preferencia de partido de equipo de fútbol, por ejemplo los Pumas, pues hubiera habido más manos levantadas. Todos somos Pumas. Yo pensé que me ibas a salir con que eras del Cruz Azul. Profesional, como a un equipo profesional. La pregunta es muy breve. Vemos que cada año campañas en los medios de comunicación como la cíclica de vacunación, etcétera. Con las cifras que vimos de embarazos no deseados, sobre todo en esas edades de 14, 15 años, ¿por qué no dar una campaña permanente? Porque no la veo, de cómo evitar estos en medios de comunicación. Todavía existe la media hora diaria en todas las estaciones de radio y de televisión y algo queda de tiempo oficial que podría ser utilizado en algo tan dramático como lo que hoy vi. Las cifras son espeluznantes. Sí, la verdad es que el maestro Hernández Torres tiene toda la razón en el hecho de que sí requeriríamos para algunos temas de salud campañas permanentes, porque la verdad es que el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, que articula los esfuerzos, el problema del embarazo en las niñas es un problema de salud, pero no nada más. Es un problema social, de desarrollo, educativo, cultural, es un problema jurídico. Ya conseguimos que ningún estado del país permita el matrimonio infantil. Porque donde había algún tema, pues se casaba el sujeto. 70% de quienes embarazan a una niña, 70% son personas que tienen 18 años o más. Son adultos. Entonces, bueno, tienes toda la razón, se requiere una campaña permanente y simplemente lo digo, sí, y ojalá y la pudiéramos tener. A veces es que claro, para mí el tema de salud y el tema de educación pues son los dos grandes temas, pero los tiempos oficiales también los requieren la gente que tiene a su cargo el cuidado del medio ambiente o los temas de producción animal, pecuaria, agrícola, el tema de la pesca, las propias estructuras y campañas de orden de convivencia, de derechos humanos, en fin. Pero yo creo que es cierto, ahí deberíamos. Y miren, a México le urgen hazañas. A México le urgen hazañas. Y esa debiera ser una. Deberíamos proponernos de verdad, pero tomarlo como un compromiso. O la alfabetización. ¿Cómo puedo yo explicarme que en ese país tan maravilloso que les dije, tengamos más de 4 millones de mexicanas, sobre todo mujeres mexicanas y mexicanos, que no saben leer ni escribir? Que tengamos más de 500,000 de jóvenes. No, pues no. Y un día deberíamos decidir que salimos con el servicio social. A ver, si tenemos 3.8 millones de estudiantes de educación superior y tenemos más de 4 de educación media superior, pues organicémoslos, convoquemos a los jóvenes. ¿Se requiere dinero? Sí, pero está absolutamente al alcance del país. Yo he hablado con por lo menos 3 secretarios de educación, no más, ya son 4.
4 secretarios de Educación proponiéndole. Y me dicen que sí, incluso alguno me llevó a, hoy estamos arrancando la cruzada, y ahí se terminó la cruzada. Pues queremos de verdad agradecer. ¿Quién? A ver, la última pregunta, por favor. Doctor Narro, también quiero felicitarlo por la excelente conferencia que nos dio. Mi pregunta muy breve es, ¿qué tan conveniente considera usted la unificación del sector salud, sobre todo porque se habla de un programa nacional de salud? La unificación del sector salud, sí. ¿Qué tan conveniente lo considera usted? Porque tenemos Seguro Social, tenemos ISSSTE, tenemos Seguro Popular, está cada uno haciendo en forma dispersa. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que establece un programa nacional de salud. Y yo quisiera saber, ¿qué tan conveniente considera usted si hubiera esa unificación en el sector salud, verdad? Para propiciar economías. Así claramente lo digo, deberíamos establecer un camino gradual con respeto a los derechos de los trabajadores, porque tienen condiciones diferentes, homologando las condiciones o avanzando en esa dirección, o generando la posibilidad de que quienes se van incorporando, y lo hiciéramos a lo largo de 20 años. Pero tenemos que hacerlo. No hay razón. La hubo, sí la hubo. Cuando nace el IMSS, solo teníamos acciones y era una política casi de beneficencia. Era asistencialista el tema. La Secretaría se llamó de Salubridad y Asistencia. Cambió. Y cuando en 43 nace el IMSS, nace como un derecho del trabajador. Y el IMSS se financia con cuotas tripartitas, el gobierno, la empresa, el patrón y el trabajador. Y ya se van a cumplir 60 años del ISSSTE. Entonces sí tenemos que avanzar, y sí es posible. Hay que hacerlo con cuidado, con sensibilidad, con respeto a los derechos, a las dirigencias, con muchas cosas, sí, sin duda. Pero es factible, es deseable, es indispensable. Pues para dar por concluido este magnífico evento, primero agradecerle, doctor Narro, su disposición, secretario de Salud, con la ocupación y su agenda muy cargada, a venir aquí a darnos esta plática que de verdad la sentimos extraordinaria y orgullosos de que se puedan dar este tipo de eventos en nuestra facultad. Y queremos dejar sentado este principio y hacerle entrega a usted. Le pido al señor director que haga entrega del testimonio, que es lo que nosotros hacemos y damos como testimonio de este evento. Muchas gracias, señor José Narro Robles, secretario y rector de esta facultad. Pero también... México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún! ¡Ra, ra! ¡Cachún, cachún! ¡Ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! Pero también queremos darle algo más, como constancia de los últimos eventos, las últimas impresiones que hemos tenido en este seminario, La cultura de integridad pública y combate a la corrupción, editado por la Cámara de Senadores y nosotros. Muchas gracias, doctor. Y los dos últimos cuadernos que están en proceso de distribuir, que es la reforma constitucional en materia de justicia laboral con el ministro José Fernando Franco González, la reforma tributaria de Estados Unidos y las reacciones posibles efectos en México, que nos dieron la plática Francisco Suárez Dávila, Mauricio Martínez y José B. Silva Ardahuel. Estos son los últimos, ya estamos en proceso de hacer la edición de los 10 segundos libros y va caminando esto demasiado bien. Pero también, como que quede constancia en su biblioteca,
le vamos a entregar un libro que mandamos comprar, no de la universidad, porque seguramente tiene todos, pero es uno de Arqueología de México Antiguo de Eduardo Matos Moctezuma. Seguramente no lo tiene y por eso pensamos en hacerle esta entrega. Muchas gracias y para que no lo archive y para que no lo tenga entre sus cosas guardadas, es una reproducción del cartel que mandamos a hacer para anunciar gobernabilidad, salud y transparencia por la conferencia del doctor José Narro Robles. Muchas gracias, rector. Gracias.